Fermentu, ya hay muchos vídeos en YouTube explicando la cronología de Gundam, hay vídeos muy exhaustivos analizando cada una de las series. ¿Por qué te pones a hacer un vídeo sobre cómo ver Gundam? Pues bueno, el primer motivo es que me lo habéis pedido en muchas ocasiones desde que prácticamente comencé con el canal. Hay gente que me ha dicho que le gustaría ver Gundam y que le explicara cómo debían de comenzar. Pero el otro motivo, y el principal, es que es cierto que hay muchos vídeos, muchos artículos explicando el orden de visionado de Gundam, pero a todos les ocurre una cosa, o a prácticamente todos, y es que son tan exhaustivos, analizan tantas series de las que se compone este universo, que acabas igual de mareado que cuando empezaste, incluso más liado, ¿no? Así que yo me he propuesto explicaros esto de la forma más sencilla posible y en lugar de hablaros de todas las series, de las tropecientas series que hay en el universo de Gundam, deciros las 3, 4 fundamentales, lo que tenéis que ver sí o sí, y una vez que veáis eso, vosotros mismos vais a tener las propias herramientas para decidir por dónde continuáis, porque vais a conocer los hechos principales de este universo. Así que, sin más dilación, hoy os presento cómo ver Gundam y no morir en el intento. Y un momentito antes de empezar a meternos en materia, me gustaría explicaros, yo entiendo que si habéis llegado a este vídeo es porque ya conocéis Gundam o habéis oído hablar de ella y tenéis interés, ¿no? Sabéis de qué va. Pero por si acaso alguien ha llegado a este vídeo de rebote y no sabe por qué debería ver esta saga, esta franquicia de anime, aunque también tiene mangas, novelas, etcétera, etcétera, os lo voy a resumir muy rápidamente. Gundam es una de las franquicias del anime más importantes de Japón y la serie de mechas más famosa que hay por allí, hasta el punto de tener cafés temáticos, ha tenido museos, un museo que ahora se ha reconvertido en una enorme tienda, la Gundam Base de Odaiba, que tiene una parte de museo, de exposiciones, etcétera, y otra parte de venta de Gunpla y merchandising del universo de Gundam. Es una saga que causa furor en Japón hasta el punto de tener varios robots a tamaño real, incluso uno que se ha creado recientemente, se ha estrenado hace muy poquito y que incluso se llega a mover, ¿no? Y es una saga que prácticamente de manera continua, desde que empezó a emitirse en el año 79, ha ido lanzando nuevas versiones, nuevos animes, ampliando todo este universo prácticamente año tras año. Fue la serie que revolucionó, o una de las que ayudó a revolucionar, aunque seguramente Gundam es la cabeza visible, el género, entre comillas, de los mechas, y que impulsó la vertiente de los Real Robots, estas series que tenían un enfoque más realista, se centraban más en los personajes, en las tramas bélicas, políticas, etcétera, más que centrarse prácticamente al 100% en las batallas de robots. Dicho esto, haciendo esta pequeña presentación, me gustaría comenzar indicando que realmente Gundam, aunque pueda parecer de primera algo muy complejo, porque hay muchísimas series, OVAs, películas, etcétera, realmente es relativamente sencillo en el momento en el que tienes controladas las 3-4 cosas que tienes que saber sobre la saga. Es bastante fácil moverte por ella. Así que voy a empezar por lo esencial. Cuando queremos ver Gundam tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que hay un universo principal, el llamado el Universal Century, UC, que está compuesto por muchas series, películas, OVAs, que además tienen algunas continuidad directa entre unas y otras, y otras pues están relacionadas, ¿no? Suelen ocurrir entre medias, de manera paralela a las series principales. Esto es importante también, hay una serie de series, nunca mejor dicho, principales, ¿no? Dentro de ese universo. Luego tendríamos los universos alternativos. Son universos que tienen sus propias reglas, su propio mundo y que son totalmente independientes del Universal Century. Estas series pues normalmente están compuestas por 1 o 2 temporadas y si acaso alguna película, y se pueden ver, como digo, de manera independiente. Por poneros algunos ejemplos de esto, tenemos Gundam Iron Blood Orphan, Gundam OO o 00, Gundam Wing y alguna más. Así que, de entrada, si queremos empezar a ver Gundam, tenemos que decidir si queremos meternos en el UC, en el Universal Century, con todo lo que ello conlleva, con la gran cantidad de series y ovas y cosas que tenemos que ver, o si preferimos lanzarnos a por uno de estos universos alternativos que se pueden ver de manera independiente. Mi recomendación es que os vayáis al UC, al Universal Century, porque como digo es el universo que más se ha desarrollado, el más rico, el más icónico, y de hecho incluso los universos alternativos en cierta medida beben mucho del Universal Century, de cosas, de propuestas, de términos, de cosas que se han visto en el Universal Century, ¿no?
como digo, se pueden ver de manera independiente, pero si ya llevas un bagaje en lo que viene siendo Gundam, pues seguramente lo disfrutes incluso más. De los universos alternativos no he visto todas las series, de las que yo he visto, pues las que te recomendaría encarecidamente son Gundam 00 y Gundam Iron Blood Orphans, que además esa es la más reciente de los universos alternativos. El problema que hay si vemos este tipo de series es que como son más actuales, muchas veces hay personas a las que le va a costar un poco de esfuerzo irse a ver luego el Universal Century desde el principio, desde esas series que empezaron a principios de los 80, ¿no? La animación, la narrativa, pues peca un poco de haberse quedado anticuada y seguramente nos cueste un poco más de trabajo. Por eso siempre digo también que además de recomendaros el Universal Century, porque me parece el más interesante y el más rico de todos estos universos, también si empezamos viendo esas series con una animación un tanto más anticuada, seguramente llevemos bastante mejor la evolución que hay después. Pasemos a lo interesante. Hemos decidido meternos en el Universal Century. ¿Por dónde tenemos que empezar? Pues como siempre, y esto es algo muy típico en este canal, ¿no? Pues hay que empezar desde el principio. ¿Y cómo se empieza desde el principio con Gundam? Pues viendo la serie original, la serie que se empezó a emitir en el 79. Gundam, de hecho se llama Gundam 0079. Esta serie cuenta el evento principal, podríamos llamar, de todo el universo Gundam, que es la Guerra de un Año, un conflicto bélico entre la Federación Terrestre y el Principado de Zeon, una colonia espacial que se quiere independizar de la Tierra. Esta serie además nos presenta a los personajes más icónicos del universo Gundam, Amuro Rai y Char Aznable. Pero Fermentu, yo no me quiero tragar 40 y tantos capítulos de una serie tan antigua. ¿No hay solución a esto? ¿No hay una alternativa? Pues supuesto que la hay. Hay de hecho dos alternativas. Personalmente a mí la serie del 79 también se me hizo un poco cuesta arriba cuando empecé a verla, porque caen ciertas costumbres de la época. No deja de ser una serie de robots enfocada a un público juvenil. Entonces muchos capítulos tienen batallas metidas con calzador que no aportan nada a la historia. Eso hace que a veces se haga un poco pesada de ver. Pero todo tiene solución en esta vida y para ello existen las películas resumen de la serie original. Son 3 películas que además Netflix va a subir en estos días. Cuando estéis viendo este vídeo lo mismo ya están hasta disponibles. Son 3 películas que resumen la serie original. Lo que hacen es cortar todo eso que sobra y hacen un resumen muy bueno de toda la historia. Son 3 películas de unas 2 horas de duración cada una. Como digo, es una muy buena opción y es la opción que yo tomé cuando me decidí a meterme en el universo Gundam. Estas series resumen muy bien y, como digo, solo cortan lo que no es esencial. Es verdad que en algunos puntos se nota un poco precipitada la narración porque se han tenido que suprimir ciertas cosas, pero en general es un resumen muy muy bueno y una forma perfecta de introducirse en el universo de Gundam. Pero no hay una alternativa mejor. Hay una alternativa mejor. Esta alternativa se llama Gundam The Origin, el manga, ¿vale? Es importante mencionar que estoy hablando del manga y no del anime, porque el anime de Gundam The Origin solo adapta un arco, que es un arco exclusivo del manga. El manga de Gundam The Origin lo que hace es trasladar la versión del anime original al manga. Pero además de eso, actualiza ciertas cosas, ¿no? Algunos personajes que tenían una actitud o una personalidad un tanto inocente en la versión de anime del 79, en el manga pues están más pulidos, ¿no? Tienen son más redondos como personajes. Ciertas partes de la historia también se trabajan mejor que en el anime y en general es una versión mucho mejor desde mi punto de vista y además de esto incluye todo un arco argumental que dura unos 3-4 tomos que nos cuenta el pasado de uno de los personajes principales. Y como digo, es importante diferenciar el manga de Gundam The Origin de su anime. El anime cronológicamente funciona como una precuela, es decir, ese arco argumental que está en mitad del manga de Gundam The Origin ocurre antes de los acontecimientos de la serie original, con lo cual el anime de Gundam The Origin estrictamente lo podríamos ver lo primero, porque en la cronología iría al principio, pero desde mi punto de vista destripa ciertas cosas, estropea ciertas sorpresas de un personaje muy importante de la serie y yo creo que es más recomendable verte la serie o leerte el manga y descubrir por ti mismo esas sorpresas entre comillas y después ya pues leer ese arco argumental o irte a ver el anime de Gundam The Origin, pero no empezar por él porque ya digo, te estropea ciertas cositas. El manga de Gundam The Origin hoy en día está descatalogado en España, lo publicó Norma y no se puede conseguir salvo de segunda mano.
En scans creo que es muy difícil de conseguir también, y la única opción viable ahora mismo es comprarse la edición en inglés, que es un pedazo de edición, así que si controláis el inglés y queréis tener un manga en una edición guapísima, pues iros a por el manga de Gundam de Origin. Bien, ya hemos visto el anime original, o nos hemos visto esas películas resumen, o nos hemos leído el manga de Gundam de Origin. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es ir a la secuela directa de la serie original, que es Gundam Z. Gundam Z ocurre un par de años o 3 después de la serie original, de la Guerra de un Año, y bueno, no os voy a desvelar mucho para que no estropearos el final de Gundam 0079, pero básicamente aquí vamos a tener a un nuevo personaje protagonista, algunos de la serie original van a volver, y personalmente Gundam Z es mi serie favorita de todo el universo Gundam de las que he visto, ¿no? Mejora bastante la animación con respecto a la original, aunque sigue siendo un poquito clásica, ¿no? Porque es del año 82, creo, 81. Pero en general es una serie que mejora bastante en cuanto a animación, dibujo y demás a la serie del 79. ¿Qué opciones tenemos para ver Gundam Z? Pues aquí no hay más tutía, la única opción es verte el anime original, que son también 40 y tantos capítulos. Hay una serie de películas resumen también, pero no os recomiendo para nada esas películas. Yo solo he visto la primera, y a diferencia de las películas resumen de la serie original, que se resumía todo muy bien, no se saltaba en ningún evento importante ni nada, estas van muy a trompicones. Encima les dieron por combinar animación actual con la animación de la serie original. O sea, digamos que es un resumen de la serie original y luego les han metido trozos inéditos con animación actual, con lo cual el cambio queda fatal. Y el ritmo, ya digo, es muy precipitado, se saltan algunas cosas. Personalmente no recomiendo esta adaptación, salvo que hayáis visto la serie original y por curiosidad pues queráis echarle un vistazo. Pero en el caso de Gundam Z, la única opción es verse el anime original y sus 40 y tantos capítulos. ¿Y después de Gundam Z? Pues después de Gundam Z vendría Gundam ZZ. Y a ver, aquí hay cierta polémica porque es cierto que para lo que viene después, justo después, Gundam ZZ no aporta demasiado. Pero en el futuro, para otras series, para otras OVAs y demás, sí que es importante ciertos personajes o ciertos hechos que ocurren en Gundam ZZ. Esta serie es muy odiada, es la secuela directísima de Gundam Z, porque empieza justo donde acaba la otra. Pero hay mucha gente que la odia porque el tono es mucho más distendido, mucho más humorístico, a veces incluso casi rozando lo absurdo, y contrasta mucho con la epicidad, ¿no? Y el drama de Gundam Z. Pero personalmente es una serie que disfruté, me lo pasé muy bien viéndola. No tiene película resumen, así que la única opción es verse el anime. Pero de verdad yo os recomiendo que la veáis. O sea, si os gustaron las dos primeras, no creo yo que no deba de gustaros estas. Simplemente tenéis que ir con la mentalidad de que vais a ver algo diferente, algo que tiene un tono mucho más desenfadado, aunque también tiene sus partes de las que se pone seria, pero en general el grueso de la historia es bastante desenfadada y cómica. Y una vez que acabemos con Gundam ZZ, tendríamos el final de la tetralogía. Con esto que vamos a ver ahora, se cerraría un ciclo en el universo Gundam, y yo lo llamaría el ciclo principal. Es la película Gundam Charge Counter Attack, que es una película mítica de la animación japonesa. Durante mucho tiempo los japoneses, cuando hacían tops de las mejores películas, la metían ahí en la cabeza de ese top. Y básicamente es el cierre de una etapa, porque es el final de la rivalidad entre Amuro Rai y Char Aznable. Es una película muy interesante y que además también vas a tener en Netflix, con lo cual no hay excusa para poder verla. Pues ya con esta tetralogía acabada, hemos terminado con lo principal. Esto es lo esencial que tenéis que ver del universo de Gundam. Cuando hayáis visto esto, ya vas a tener suficientes herramientas, recursos, vas a conocer suficientemente bien este universo para ver otras de las series paralelas, OVAs, etcétera, etcétera, o incluso las series que continúan, como Gundam Unicorn, Gundam Narrative y la próxima Hathaway Flash. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, hay series que ocurren de manera paralela a la Guerra de un Año. Tenemos Gundam, el octavo pelotón, que ocurre en la Tierra mientras en el espacio están batallando en la serie original. En esta serie de OVAs
La acción se traslada a la selva y vemos un equipo terrestre, ¿vale? Un equipo de Mobile Suit terrestres que tienen que enfrentarse prácticamente con Zeon en la selva como si fueran guerrillas. Tenemos Gundam 0080 War in Pocket, que ocurre en los últimos días de la guerra de un año en una colonia que se había mantenido neutral hasta ese momento. Como veis, todas estas series que están alrededor del universo Gundam, si hemos visto esas historias principales, pues vamos a poder saber muy bien de qué van, dónde se ubican, de qué tratan y vamos a poder elegir qué es lo que queremos ver. Nada más, hasta aquí queda el vídeo, no quiero que os compliquéis la vida. Si veis esas 4 piezas que os he comentado, serie original, Gundam Z, Gundam ZZ y Charge Counter Attack, vais a poder tener las herramientas suficientes para sumergiros en este fantástico universo y quedaros, como yo y muchos otros, completamente enamorados de él.